inicio, les decía, con la grabación correspondiente y comenzamos tratando los temas del libro y nos vamos a la página número 39. Lo último que nosotros habíamos estado tratando, lo último que nosotros habíamos estado viendo era acerca de las energías. Ustedes habían desarrollaron su trabajo, su tareita de la semana pasada, donde debían de hablar acerca de los tipos de energías que se podían utilizar, energías alternativas, energías que se podían aplicar en la comunidad o cuáles ya existían. Entonces, estuvimos hablando acerca del tipo de energías limpias. Cuando nos referimos a energías limpias, nos referimos al tipo de energía que nosotros podemos aprovechar de forma natural, que nosotros podemos aprovechar de los recursos naturales sin hacer daño a la naturaleza, o sea, sin provocar mayor perjuicio. Nosotros podemos hacer uso de las corrientes de agua de un río sin necesidad de abarcar todo el río, ¿verdad? O sin necesidad de secar el río, porque necesitamos la afluente para generar energía hidráulica. Nosotros, o para aprovechar, perdón, la energía hidráulica. Podemos utilizar paneles de silicio y con celdas fotorreceptoras específicas para poder absorber las energías electromagnéticas que irradia el sol y inclusive, aunque esté nublado, con el hecho de que el sol esté irradiando, nosotros no lo podemos ver, pero las radiaciones electromagnéticas esas atraviesan, ¿sí? Inclusive pues pasan. Nosotros sabemos que las partículas rebotan, pero las ondas pueden atravesar superficies y ahorita vamos a ver acerca de ese tipo de ondas que se transmiten, donde realmente el sol es el que transmite pues todas esas ondas electromagnéticas y de las ondas más fuertes que se pueden transmitir. Entonces, podemos nosotros colocar celdas fotorreceptoras con paneles solares, los cuales asimilan toda esa carga electromagnética y la podemos transformar en energía. Y es una forma de energía limpia o energía libre, por así decirlo. Ese tipo de energías son las que nosotros podemos utilizar sin hacer mayor daño a la naturaleza. Podemos utilizar la energía eólica, que es la energía del aire, y pues ustedes ya también hablaron acerca de los otros tipos de energías que existen, ¿verdad? Como también está la energía pues calórica, que es la que se puede obtener a base de altas temperaturas o también a base de bajas temperaturas. Bien, resumen de la última clase. Para entrar en el tema, entonces, ustedes pues ya hicieron fue la actividad que ustedes realizaron, donde debían de hacer un cuadro acerca de las energías que se podían utilizar y de cómo se podía implementar o qué posibilidades había, ¿verdad?, en un futuro planteado en nuestra comunidad o básicamente en nuestro país. Dándole continuidad al libro, venimos y vamos a hablar de los beneficios y los riesgos del consumo de energía, ¿sí? Todo lo que nosotros realizamos en cuanto al aprovechamiento de ciertas cosas siempre va a tener un lado positivo y un lado negativo, ¿verdad? Siempre va a haber un lado bueno y un lado malo en relación a lo que nosotros estemos tratando. En este caso, el consumo o el aprovechamiento de energía va a tener sus beneficios, pero también existen ciertos riesgos que se pueden correr a base de la exposición a cierto tipo de cosas, ¿verdad? En ese caso, pues vamos a hablar de lo que tenemos aquí abajito. Dice de que, pues ya básicamente la materia, no hay materia conocida en un universo que no esté acompañada de algún tipo de energía, ¿sí? Toda la materia irradia energía. Nosotros, en la preguntita del examen, yo me recuerdo que les hice la pregunta del examen, donde decía de que según la clasificación de la materia, que la materia se conoce como sustancias puras, elementos compuestos y mezclas homogéneas y heterogéneas, de que en esa clasificación, de que el cuerpo humano, ¿qué es? Y algunos pues me contestaron que era una mezcla homogénea porque no se miraban las fases, otro que es no, que sí éramos una mezcla heterogénea porque
pues si nos cortábamos, pues podíamos ver las partes, ¿va? Que nos componen. En realidad, pues nosotros estamos compuestos por microorganismos, los cuales los podemos definir como células. Y en base a esas estructuras celulares es de que se forman los tejidos, los organismos y demás. Y todas esas células están compuestas a base de elementos específicos. Y un elemento específico de la materia viva es el carbono. Eso ustedes ya lo saben, de que la materia orgánica está hecha a base de carbono. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues la respuesta correcta era somos compuestos orgánicos, ¿verdad? Así como existen los compuestos como el H2O, nosotros somos compuestos orgánicos a base de carbono. Poseemos muchos otros elementos y muchos otros minerales, pues son beneficiosos para nosotros, como si hablamos del zinc, del magnesio, del calcio, etcétera, ¿verdad? Pero nuestra base estructural es carbono, entonces somos compuestos orgánicos a base de carbono. Esa era la respuesta correcta, compuestos, ¿verdad? Entonces, por ahí algunos que tuvieron errorcillo no pudieron interpretarlo en ese sentido, pero ahí va la explicación. Entonces, así como nosotros que somos materia, que somos compuestos orgánicos, todos los cuerpos o toda la materia irradia energía, ¿sí? O va acompañado de cierta energía, ya sea que sea una energía externa que se pueda manifestar o sea una energía interna, si hablamos de la unión de las moléculas, ¿sí? Puede ser una energía interna en donde la energía cinética de las moléculas hagan de que permanezca un cuerpo sólido, por ejemplo, una piedra. Que una piedra no irradia energía, no genera mayor cosa, pero dentro de ella hay ciertas moléculas adheridas con determinada energía entre ellas que forman su estructura, forman sí, es su estructura básica y en base a ello pues están ordenadas sus moléculas y forman el objeto sólido o la materia sólida. Entonces, toda la materia va acompañada de energía. Nosotros vamos acompañados de energía. Nosotros podemos manifestar la energía y necesitamos alimentarnos, necesitamos pues comer bien para que nuestro organismo, mediante los procesos químicos del metabolismo, transforme toda esa materia en energía asimilable por nuestro cuerpo y de esa forma nosotros pues tengamos energía física para poder movernos, ir de aquí para allá, levantarnos, etcétera, ¿verdad? O si no hacemos nada, pues ya esa energía la acumulamos y se nos vuelve pues en forma de grasa. Teacher, ¿Sí? mire, fíjese que María está diciendo que no la deja entrar porque dice que es incorrecto o algo así. Ay, juela, ¿alguien me puede hacer favor de mandarle la invitación? Ya Si se la fuera, mandamos, pero dice que le pide la contraseña y pone la contraseña y le dice que está incorrecta. Entonces, entonces la está escribiendo mal. pues, a ¿Quién ver, dijiste? María Eufemia. Ahí está, ya vino, ya está presente. Ok. Gracias. Muy bien, gracias ahí por el apoyo para que ingresen sus compañeros. Y bueno, les decía, toda materia viene acompañada de energía, nosotros venimos acompañados de energía, producimos energía, nuestras células producen energía, nosotros irradiamos energía, no podemos ver, les decía, no sé si aquí con ustedes ponía el ejemplo acerca de, permítame, por ahí se están manifestando, ok, muy bien, muy buenos días, bienvenidos. Les decía, si ustedes ahorita van, por ejemplo, al mercado, aunque no sé si el mercado todavía esté abierto o ya lo cerraron, no sé cómo están las disposiciones ahorita, pero si ustedes van al mercado o si van a algún lugar donde existan las restricciones que existen ahorita por la cuestión de las infecciones y demás, si ingresan a uno de estos lados, por lo general hay personas adecuadas o con la indicación de medir la temperatura a la demás gente. Entonces andan con una como pistolita ahí, le andan apuntando a la gente en la frente a ver qué temperatura es la que marca. Y esta maquinita nunca hace contacto con uno, o sea, no es como decir un termómetro, que los termómetros se colocan en ciertas posiciones donde el cuerpo irradia la temperatura que genera y en contacto pues con este material, entonces ya marca la temperatura en grados centígrados. Pues esta maquinita nunca hace contacto
con la frente o con la cabeza de las personas, sin embargo logra reconocer la temperatura de los cuerpos. ¿Y cómo lo hace? Pues mediante esto. Nosotros como cuerpo no podemos ver porque nuestros ojos son muy limitados, pero si pudiéramos tener ojos especiales que miraran todas las ondas, podríamos ver cómo irradia la temperatura o cómo emana el calor de nuestros cuerpos, ¿verdad? Nuestros cuerpos irradian temperatura, irradian energía calórica. En dimensiones muy pocas, pero así lo hacen. ¿Cómo podemos observar esto? O un ejemplo de esto, pues simple y sencillo, están los anfibios. Por ejemplo, si hablamos de los reptiles, de las serpientes, que las serpientes son capaces como que de ver en infrarrojo, por así decirlo, pero lo que ellos hacen o la capacidad que tienen en sus ojos, estos reptiles, es de que pueden asimilar la irradiación de la energía térmica. Entonces, ellos pueden ver los rayos infrarrojos. Hablando en ese sentido, está esto de aquí abajo. Esta parte que nosotros, que está aquí ampliada, dice visible. Es lo único que nosotros podemos ver. Todo esto, todo lo que aparece en negro, ya se los voy a explicar parte por parte, todas esas son las ondas que existen en la atmósfera de la Tierra, en la capa terrestre o en los cuerpos o en todos lados, ¿sí? Son las ondas que pueden llegar a existir o que existen. Pero nosotros lo único, si se dan cuenta, apenas es un pedacito, lo único que podemos ver. Y solo podemos ver de los colores violeta al color rojo, pasando por el azul, verde, amarillo, etcétera, que son los colores del arco iris. Esos son los únicos que nosotros podemos ver. Realmente, cuando nosotros miramos en el cielo que se proyecta un arco iris, nosotros decimos así como que, wow, se proyecta un arco iris, pero realmente se están proyectando muchas otras ondas, en donde eso sí puede ser visible o en donde por relación con los gases que existen logran ser visibles, es como por ejemplo lo que sucede en las auroras boreales. No sé si alguien sabe de esto de las auroras boreales que se dan en el norte bueno, en los países más nórdicos, ¿verdad? Que están pegados en el norte, como por ejemplo Noruega o Dinamarca, que son los que se encuentran más arriba. Allí en esas regiones suceden las auroras boreales, ¿verdad? Entonces, que es la combinación de las ondas electromagnéticas que se irradian por la emanación de los polos, que los polos son electromagnéticos, y todo tiene pues básicamente su explicación en la transferencia de ondas y la interacción que tienen con los gases. Y ahí es donde se ven las luces, ahí son luces muy hermosas las que se ven. Entonces, cuando se proyecta el arco iris, realmente se están proyectando todas estas otras ondas, porque no vienen solas, o sea, las ondas que nosotros miramos no vienen solas. Las que irradia el sol vienen acompañadas de muchas otras cosas. Entonces, en ese sentido, nuestros ojos son muy limitados, les decía, solo podemos ver esta parte que es muy pequeña. Por el lado de los rojos, si nos pasamos más allá, por el lado de los rojos, están los rayos infrarrojos. Entonces, ese tipo de visión o la visión infrarroja es la que ciertos equipamientos de milicia o de militares, por ejemplo, en lentes específicos o en ¿cómo le llaman? Binoculares de rayos X. Ese mismo sistema o esa misma capacidad de recepción de ondas es la que tienen los ojos de los reptiles. Bueno, no todos, algunos. Algunos reptiles tienen esta capacidad, entonces por eso es de que pueden ver o pueden cazar en la oscuridad, ¿verdad? Aunque no haya luz, pueden ver la irradiación térmica o en este caso los rayos infrarrojos que emanan los cuerpos, ¿verdad? Que podría ser una interpretación de la irradiación térmica que tenemos, o sea, de nuestra temperatura corporal. Bien, en ese sentido están todas las otras ondas. Las ondas, dicen, las podemos estudiar de izquierda a derecha o las podemos estudiar de derecha a izquierda. Si las estudiamos de izquierda a derecha, las vamos a estudiar en longitud de las ondas. Quiere decir de que las ondas con menos longitud, o sea, las ondas más directas, las ondas que más
fuerte penetran, por así decirlo, porque son las que menos oscilación tienen, son las que entran más directo, son los rayos gamma. Como por ejemplo, la aplicación de los rayos gamma, podríamos decir, en la medicina. Cuando las personas sufren de cáncer, cuando tienen cáncer, cuando el motivo del cáncer es de que tienen ciertas células que empiezan a desarrollarse de forma muy exagerada, generan tumores y a veces estos tumores pues resultan ser malignos y empiezan a hacer más tumores, o sea, se siguen generando más células, es un desarrollo de células incontrolado prácticamente, eso es el desarrollo de tumores y así vienen los cánceres. Pues este desarrollo de células exagerado se puede contrarrestar con los tratamientos de quimioterapia. ¿Y qué son los tratamientos de quimioterapia? Pues son básicamente, o sea, llevan mucho proceso científico, obvio, pero básicamente es la exposición de los cuerpos a rayos gamma. Exponen a las personas, a los cuerpos de las personas a rayos gamma para que estos rayos penetren en sus tejidos, penetren en las células, lleguen a las células cancerígenas y empiecen a desintegrarlas y empiezan pues estas a morir y el cáncer empiece a desaparecer. Eso es el mentado tratamiento de las quimioterapias. El problema con estas quimioterapias es de que estas ondas que son tan penetrantes, que son las gamma, que son las de menos longitud, estas ondas no solo dañan a las células cancerígenas, o sea, deterioran a las células cancerígenas para que éstas empiecen a morir, pero así como deterioran a las células cancerígenas, empiezan a deteriorar otras células de nuestro cuerpo. Por eso es de que a las personas se les cae el pelo, por eso es de que pierden pigmentación en la piel, pierden masa muscular, etcétera, etcétera, porque los rayos gamma realmente son tan penetrantes que empiezan a dañar otras células. ¿Sirve para matar las células cancerígenas? Sí, pero no solo eso mata, mata muchas otras cosas más. Entonces es una gran contradicción entre el tratamiento quimioterápico que llevan las personas con los rayos gamma. Aunque ahorita ya con los avances de la ciencia y con lo que se ha logrado hacer, pues ya la irradiación ya tratan de concentrarla más específicamente en las células cancerígenas. Entonces ya la gente ya no sufre tanto daño como era antes, que antes era una exposición completa. Entonces prácticamente todo, se dañaban el pelo, las uñas, los ojos, cuando era una exposición completa. Ahora ya es un sistema más controlado, específico, entonces, pero esa es la forma de tratarlos. Seguimos ampliando las ondas, se encuentran los rayos X. Los rayos X, sabemos su aplicación también en medicina, que son rayos capaces de penetrar. Estos no dañan las células, o sea, no son tan dañinos como los gamma, pero estos pueden atravesar los tejidos como la piel, pero en los tejidos más densos, como los huesos, pues ahí los rayos rebotan. Entonces es cuando sacan las placas fotográficas, ¿verdad? Así como la imagen que tiene ahí Sharon en su, en su perfil, ¿verdad? De que es una manita, los huesos de una manita. Pues ¿Qué nosotros así cosa? podemos ver las placas de radiografía, ¿verdad? Donde están solamente reflejados los huesos, porque los huesos son los más densos, los que pueden, donde chocan los rayos X. Todos los demás tejidos, los rayos pueden atravesarlos. Y obviamente estos no los podemos ver, ¿verdad? Solo sabemos que existen y está su aplicación, ¿verdad? Y es una aplicación pues ya muy útil en cuestión de ciencia y medicina. Abriendo más las ondas están los rayos ultravioleta. Hay un experimento muy sencillito, les voy a subir ahí en el, no se los dejé como tareita porque es suficiente con la lectura que tienen, pero hay un experimento muy peculiar acerca de los rayos ultravioleta, de cómo hacer una luz ultravioleta casera. Y lo único que consiste es de que a nuestro teléfono, en el flash del teléfono, le colocamos cinta transparente, tape, así, masking, no masking, sino solo tape, ¿verdad? Del transparente. Le colocamos cinta transparente y la pintamos con un marcador azul. Tiene que ser azul y de preferencia permanente. Lo pintan, de ahí le ponen otro pedazo de tape, lo vuelven a pintar, le ponen más tape, lo pintan de nuevo. La cosa que repitan el mismo proceso unas 8 veces hasta que quede bien cubierto el flash y bien pintaditos todos los tapes. O sea, pintan el tape, no van a pintar su teléfono con marcador permanente porque si no lo van a estropear.
pero pintan el tape con el marcador permanente encima del flash, cubriendo el flash, y cuando encienden la linterna del teléfono, pues entonces esta proyección lo que hace es de que, o sea, todas esas capas de color azul, lo que hacen es de que bloquean todas las luces que van del rojo hasta el azul, o sea, todo el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el celeste, el azul, hasta llegar al violeta. Todos esos colores los bloquea la cinta pintada de azul. Entonces, los únicos colores que deja pasar son los prácticamente violetas, y ahí es cuando se genera una luz ultravioleta. Es artificial, ¿verdad? Y es casera. No funciona como funcionaría un foco de esos LED violetas, ¿verdad? Ultravioletas que existen. Pero si quieren intentar el experimento, háganlo con su teléfono. ¿Y cómo lo pueden comprobar? Pues fácil y sencillo. En una hoja ya normal, en una hoja pues, blanca de papel bond, ustedes hacen pues su obra de arte con marcadores resaltadores, ¿sí? Con marcadores así resaltadores y todo. Y pueden hacer su obra de arte, lo que quieran. Y al final de cuentas, en la noche, si ese papel lo alumbran con la luz ultravioleta, pues va a brillar así como que les dijera, las caritas que pintan así de neón, que pueden salir en la noche, que es fluorescente y demás. Entonces, esos marcadores son resaltadores fluorescentes y con esta luz, pues ya brillan en la noche y ya se mira pues el experimento bien, bien práctico. Les voy a colocar ahí en la plataforma una referencia de un videíto de unos chicos que hacen experimentos donde realizan esta luz ultravioleta y cómo lo realizan por si alguien lo quiere hacer en su casa, ¿verdad? No es parte de las tareas, les digo pues para no saturarlos, pero si alguien tiene la intención de hacerlo, es un experimento muy bonito para comprender los rayos ultravioleta. Luego de eso pues vienen las ondas visibles. Está de más hablar de eso, es la capacidad que nosotros tenemos de ver los colores que miramos. Y fuera de ello, pues ya las ondas más abiertas, digamos, o que tienen más longitud, o las ondas de mayor longitud, ya vienen siendo los infrarrojos, que por ejemplo, esta aplicación nosotros la encontramos en los controles de los televisores. Si nosotros tenemos nuestro control y apuntamos a la tele, es mediante rayos infrarrojos que esto funciona. Están los microondas, que está de más decirlo, la aplicación que tienen en cuanto a la cocción de ciertos alimentos, de cierta materia. Y están las ondas de transmisión, que es, o sea, esas Teacher, las... disculpa una pregunta. Sí, En los microondas no lanzan radiación cuando uno está cerca. sí, sí, no, Sí, o sea, porque, en realidad todos tienen la capacidad de generar radiación, y generan radiación mediante la capacidad que tengan de penetración o, ¿qué te dijera? La frecuencia que llevan. Por así decirlo, ahorita que está saliendo todo esto ustedes no sé si vieron lo que salieron a decir acerca de la infección esta que está dando y de ciertas antenas que eran las que estaban pues transmitiendo el virus, que decían que transmitían el virus y demás. Hubieron salió una nota donde decía de que ciertas personas estaban acusando de que estas antenas eran las encargadas de propagar el virus y de que la gente se infectara. ¿Y por qué estaban diciendo esto? Pues simplemente por la transmisión de ondas. Todas las ondas generan radiación. Entonces, estas ondas, las antenas que estaban colocando, que eso realmente es malo. O sea, si nosotros vivimos cerca de donde hay una antena de teléfono instalada o demás, realmente eso es dañino para nosotros. No lo miramos, no lo sentimos, pero a largo tiempo se hace. Causa cierto daño en las células. Entonces, estas antenas lo que estaban haciendo era de que por la potencia que tenían en cuanto a transmisión y la tecnología que estaban generando cierta irradiación que estaba dañando a las personas. Entonces, no era de que estaba transmitiendo el virus, sino que las personas cuando se contagiaban eran más propensas a enfermarse, porque ya estaban como que dañadas. Entonces, pero ya luego se hicieron estudios en estas zonas, en estas áreas, y se determinó de que también habían agentes biológicos en la atmósfera que estaban alterando, etcétera, 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 pero nunca se descartó
la posibilidad de la radiación de estas ondas. Entonces, ¿los microondas generan radiación? Sí generan radiación, por supuesto. Estar con el microondas todo el día conectado no es recomendable. Conectarlo solamente cuando se usa es lo más recomendable. Calentar pues a base de cocción es lo más recomendable en lugar de calentar mediante microondas. Porque las microondas, aparte de la radiación, si nosotros metemos a calentar un pedazo de pizza, por ejemplo, en un plato plástico, todos los aditamentos químicos que el plástico pueda tener y que desprenda a base del calor, se van a adherir al elemento orgánico y todo eso, pues, no lo comemos, ¿verdad? Entonces, no es muy recomendable, aunque es lo que menos hacemos caso, pero ahorita ustedes ya tienen una explicación científica de por qué estas cosas y cómo se podrían dar. Ya ustedes si lo aplican o no. En mi caso, yo lo sé y realmente no lo aplico porque ahorita me acabo de comer un pedazo de pizza y lo calenté en Duroport, que es lo menos que debo de hacer. Entonces, lastimosamente así somos de irónicos. Espero que ustedes no sigan mi ejemplo. Últimas ondas, les decía, las de mayor amplitud, que son las ondas que consideramos como de transferencia, que es ya el FM y el AM. El AM es una onda corta que por lo general es usada por militares y el FM es una onda pues ya de radio amplia, ¿verdad? Que es donde nosotros escuchamos pues la dinámica o la estéreo marquense o la exa FM o lo que sea. Bien, y así también, ¿verdad? En parte de estas ondas están todas las ondas que son transmitidas con las señales, ¿verdad? Las señales que recibe nuestro teléfono y todo, y pues ahí están abarcadas en parte de estas que no podemos ver y sin embargo existen, ¿verdad? Y debemos de ser conscientes de eso. Entonces, para completar, bueno, nosotros tenemos todavía una clase de reforzamiento el día jueves. Tenemos todavía otro tema, aquí hablar de la energía nuclear. Esto se quedó corto, realmente necesito otro espacio un poquito más amplio para poder platicarles acerca de la energía nuclear y de la actividad que ustedes deben de hacer. Pero si quieren comenzar, mañana les platico de esto, y si quieren comenzar, pues pueden comenzar con la lectura complementaria, que es esto, la industria química y la economía mundial, que es la página 40, y continúa en la página 41. Esta es la lectura que ustedes deben de realizar, y pues de extraer, en base a un resumen, deben de extraer la idea principal acerca de esta reseña que les colocan aquí. Y esta actividad, pues ya en cuestión del accidente de Chernobyl, eso es lo referente a la energía, que es lo que vamos a platicar también, pero ya se los platico pues en la próxima clase, debido a que estamos ya a cortas de que finalice la clasecita. Entonces, nos quedamos con esto. Esto, por cierto, tenganlo entendido, esta fue la explicación que yo les di, pero siempre lean su libro, interprétenlo. Esto se conoce como el espectro electromagnético, ¿sí? Todo esto de acá es conocido como el espectro electromagnético. Y la parte que está aquí es la que nosotros conocemos como el espectro visible, ¿verdad? Es lo único que nosotros podemos ver. Entonces, estamos chicos, estamos a cortas de que se termine. Voy pasando lista de nuevo, somos 15 en total. Ingresó Jesly, Marco. Bueno, voy a finalizar la grabación antes que nada.